El primer uso documentado del término Ámsterdam aparece en un certificado del 27 de octubre de 1275, en que los habitantes que habían construido un puente con una presa, dam en neerlandés, sobre el río Amstel, de allí surge su nombre. Hacia el siglo XIII, Ámsterdam era un pueblo de pescadores. Según la leyenda, la ciudad fue fundada por dos pescadores de la provincia norteña de Frisia, que por casualidad acabaron en las orillas del río Amstel en un barquito junto a su perro. La fecha tradicional de la fundación de la ciudad es el día 27 de octubre del año 1275, cuando a sus habitantes se les retiró la obligación de pagar peajes, que por entonces estaban asociados con los puentes neerlandeses. En el año 1300 se le concedieron los derechos oficiales de ciudad y a partir del siglo XIV Ámsterdam empezó a florecer como centro comercial, mayoritariamente a base del comercio con otras ciudades neerlandesas y alemanas. En el siglo XVI comenzó el conflicto entre los neerlandeses y Felipe II de España. Esta confrontación causó una guerra que duró 80 años, conocida en español como la Guerra de Flandes, y que finalmente le dio a los Países Bajos su independencia. Ya por esa época, después de la ruptura con España, la República Neerlandesa iba ganando fama por su tolerancia con respecto a las religiones. Entre otros, buscaron refugio en Ámsterdam judíos, sefardíes de Portugal y España, comerciantes protestantes de Amberes y hugonotes de Francia, que en sus países eran perseguidos por su religión. Ámsterdam tiene bastante ambiente gay. Desde 1989 está el Club IT, uno de los clubes gay más grandes de Europa. Pese a que hoy día muchas otras ciudades de Europa como Londres, Bruselas, Berlín, Madrid y Barcelona tienen fama por su tolerancia a los gays, Ámsterdam sigue siendo la ciudad gay más importante de Europa y todavía es una de las ciudades más diversas del mundo, pese a su tamaño relativamente pequeño. Eso porque la revolución sexual empezó muy pronto en Holanda, y más que nada en Ámsterdam. A finales de la década de 1960, cuando era una de las principales ciudades de los hippies, juntamente con Londres y San Francisco, muchos tabúes de esa época desaparecieron, como la desigualdad entre hombres y mujeres, y se luchó por la libertad de expresión en general y en particular por el derecho a usar preservativos o el derecho a la inseminación artificial para mujeres solteras, asuntos que en la década de 1960 todavía eran grandes tabúes en toda Europa. Aceptar a los gays y lesbianas para los holandeses ya es cosas del pasado, quizás debido a la poca importancia que los holandeses
le dan a asuntos como la orientación sexual de las personas, ya que se considera algo que no interesa. Por todo ello, en Ámsterdam es habitual ver a una pareja gay abrazada o con uno o más hijos, ya que tanto el matrimonio gay como la adoptación de niños por parejas del mismo sexo están legal y completamente aprobados. Es sorprendente lo que puede ofrecer este país. Los holandeses son personas muy hospitalarias y los visitantes muy bien avenidos, lo cual se aprecia constantemente. Las rutas en bicicleta son un puro placer. El terreno es plano, fácil y permite ir mirando constantemente el paisaje. La bicicleta está presente en toda Holanda. Esto no es un fenómeno extraño en un país donde 16 millones de personas son propietarias de aproximadamente 14 millones de bicicletas. Los holandeses usan sobre todo su bicicleta como medio de transporte diario para ir al trabajo o para ir de compra. Los viajes básicamente se dividen en la zona sur y norte. El norte de Ámsterdam es la zona ganada al mar. Son campos planos, canales, pueblo de pescadores. Es una zona más rural. El sur está más habitado y tiene los antaños pueblos con historias y hoy ciudades. Los numerosos canales permiten recorrer el país de una forma muy tranquila en grandes barcazas que han sido perfectamente habilitadas para alojar a los cicloturistas de una forma cómoda y divertida. Dada la cercanía entre sus ciudades y la escasez del relieve del terreno, la bicicleta es quizás el transporte más popular en Holanda, pues no es un desafío físico y se convierte en algo más atractivo por el número de medios disponibles para los ciclistas. Así pues, se puede descubrir todo el territorio holandés pedaleando en una bicicleta, a través de la excelente red de senderos nacionales que muestran la esencia de la belleza holandesa. Holanda es plana y tiene una infraestructura única que incluye 20.000 kilómetros de veredas para ciclistas. Existe un completo sistema con semáforos, señales de la ruta y distancias señaladas en cualquier camino o aparcamientos especiales para bicicletas. En muchos de estos bicicarriles se indica el camino por medio de pivotes blancos de poca altura en los que se señala la distancia hasta los lugares más cercanos. Otras muchas señales están pintadas en el propio carril. En un país donde las personas van con bicicleta, los motoristas tienden a mostrar más respeto para los ciclistas, siendo ambos conscientes de su presencia
y guardando una distancia saludable al encontrarse. A lo largo de los siglos, Holanda ha sabido defenderse en la lucha contra la naturaleza. A pesar de las dificultades, el país ha avanzado gracias a la inventiva y tenacidad de su gente. Pero el enemigo está avanzando como nunca lo había hecho antes. Resistir el invite del Mar del Norte exige desarrollar ingeniosas técnicas de construcción, planes inteligentes y una complicada gestión de los recursos. Holanda es un tesoro hundido en el Mar del Norte. Durante 8 siglos, el jardín de la Europa del Norte ha desafiado valientemente a la naturaleza y ha ido prosperando. Una tercera parte del país reposa inquieta por debajo del nivel del mar gracias a un efectivo pero anticuado sistema de diques. El agua ha convertido a Holanda en una gran potencia marítima. A lo largo de la historia, el mar ha demostrado ser el mayor aliado del país, pero en ocasiones su enemigo más traicionero. En Holanda todo el mundo sabe que el 1 de febrero de 1953 fue el día de la traición del mar. La tormenta del siglo golpeó con toda su furia en medio de la noche. El fuerte oleaje destrozó cientos de diques. El Mar del Norte penetró en los pueblos costeros, atrapando a sus habitantes en sus casas. Casi 2.000 personas se ahogaron en esa noche. Holanda no había sufrido una tragedia mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Los holandeses llevan 2.000 años construyendo diques, convirtiendo Las Vegas y marismas en una de las tierras más fértiles del mundo. El molino de viento hizo un poco más fácil la vida de los granjeros y agricultores. La energía eólica era una forma de enfrentar a dos fuerzas de la naturaleza: el aire contra el agua. Todavía hoy se mantienen muchos abiertos y en funcionamiento. Finalmente, las máquinas de vapor sustituyeron a los viejos molinos de viento. Pero estas curiosas estructuras siguen siendo una gran atracción turística. En los coffee shop puedes entrar y tomar algo, un café o también marihuana, aunque es ilegal que muestren en público la carta de marihuana. Por ese motivo las piden personalmente. Pero eso sí, por muy absurdo que pueda parecer, por norma general está prohibida la venta de alcohol en el interior del establecimiento, al igual que fumar tabaco, por lo que solo podrás fumar hachís, marihuana o tomar alguna bebida sin alcohol. Por supuesto, la entrada de menores está prohibida.
los años 70 Holanda emprendió un programa llamado Plan Delta y un gigantesco proyecto con un plazo de ejecución de 50 años que le declaraba la guerra al mar. En 1999 los holandeses construyeron la primera casa flotante moderna, basada en un diseño canadiense. No hay humedad en el sótano y ya hay más de 20.000 personas que aguardan para comprar una casa flotante. Los holandeses han comenzado a construir casas sobre el suelo que son capaces de flotar durante las crecidas. Se conocen como casas anfibias. Como se ve, la lucha contra el agua de los holandeses ha dado lugar a algunas de las obras de ingeniería más grandes del mundo. Ámsterdam es una ciudad abierta y tolerante. Combina una sólida cultura con gentes de hábitos sencillos. Esta ciudad conserva y ofrece su historia. Tiene una oferta permanente de variados entretenimientos y hace su visita fácil con un eficiente sistema urbano de transporte. Aquí todo está cerca y es común ver a la gente viajar en bicicleta. En sus mágicos canales se puede descubrir los secretos de la ciudad que hizo del agua un recurso valioso. Se puede hacer cita con el genial Vincent en el Museo Van Gogh. También admirar obras de Cézanne, Monet, Picasso, Chagall y otros no menos importantes. Los museos de Ámsterdam son más de 50 y se calcula por millones los turistas que lo visitan por año. Por cualquier lado se puede encontrar estas 3X, estampadas por toda la ciudad. Su significado es difícil de explicar, y ni siquiera los holandeses se ponen de acuerdo en el origen de estas siglas. Una de las teorías es que San Andrés, uno de los apóstoles y patrón de Ámsterdam, murió en una cruz en forma de X. Según otras versiones más románticas, se dice que las 3X representan el valor, la determinación y la misericordia. La última y no menos importante es la versión de que las 3X representan los desastres que han afectado a la ciudad a lo largo de su historia. Estos son los incendios, las inundaciones y la peste. Si hay una ciudad tolerante, una urbe sin prejuicios, un lugar donde la libertad parece llegar a su máxima expresión, ese sitio es Ámsterdam. El barrio rojo, los coffee shop, los suecos, los molinos, los tulipanes, las bicicletas recorriendo silenciosamente la ciudad, los tranvías o los museos con temas de los más variados pintores son algunas de las cosas por las que la llamada Venecia del Norte merece ser visitada. Solo hay un límite en la ciudad: no perjudicar a los demás. Hay muy pocos parques y zonas verdes. Eso es debido a que, al ser una ciudad llena de canales, estos impiden crear grandes parques, ya que sus tierras son bastante pantanosas. Por ese motivo, el Vondelpark es tan conocido en la ciudad, a pesar de que no está situado en el centro. Entre los personajes históricos que nacieron o vivieron en Ámsterdam
se destacan Van Gogh, Rembrandt, Spinoza o Ana Frank, la niña judía perseguida por los nazis, en cuya casa hay en la actualidad un museo que vale la pena conocer. Por último está el Barrio Rojo, un mítico lugar en donde las prostitutas exhiben sus encantos detrás de escaparates, donde los bares no paran de servir cerveza roja y donde los callejones estrechos son una de sus principales características. La bicicleta es, y con mucha diferencia, el medio de transporte más popular. Es una ciudad hecha para moverse en bicicleta, y ello anima tanto a residentes como a turistas a desplazarse sobre las dos ruedas. Es una forma rápida, segura, cómoda, ecológica, saludable y sobre todo barata. Casi todas las calles tienen su correspondiente carril bici, si no, puede circular por carretera, ya que los conductores suelen ser bastante respetuosos con las bicicletas, por lo que es bastante seguro circular. En Ámsterdam, tanto la venta como el alquiler de bicicleta es barata. Si uno va a estar un tiempo largo, lo más recomendable es comprar una bicicleta de segunda mano cuesta desde 10 euros, normalmente en pequeños mercados o subastas. Si vas a ir unos pocos días, es mejor alquilarla. Se puede alquilar una desde 5 euros al día. Incluso se puede encontrar por menos. Eso sí, hay que llevar a mano dinero, ya que suelen pedir una fianza de entre 25 y 100 euros. La ciudad tiene un problema, los robos. Si te compras una bicicleta, lo más probable es que gastes más dinero en la cadena antirrobo que en la propia bicicleta. Si la alquilas y te la roban, no hay problema. Prácticamente todas tienen seguro, y si entregas la llave de la cadena antirrobo que te facilitaron, te devolverán la fianza. Para estacionar la bicicleta no hay problema. Existen multitud de parking dedicados exclusivamente a ellas. En cada uno de ellos hay miles de bicicletas. Lo más difícil es encontrarla de nuevo. Por eso es recomendable memorizar exactamente donde uno la dejó. Por último, en caso de que se viaje en transporte público con la bicicleta, se deberá de tener en cuenta que por norma general en los autobuses no dejan subir con la bicicleta, aunque normalmente sí te dejan en tranvía, barco, tren o metro de Ámsterdam. En cuanto al clima, la mejor época del año para visitar Ámsterdam es primavera y verano, ya que los inviernos suelen ser duros. La comida más destacada, al no ser su cocina de las más reconocidas en el mundo, es la que se ofrece en los más de 700 restaurantes de todas las nacionalidades que se hallan en la ciudad. En resumen, Ámsterdam es la ciudad sin prejuicio, del diamante, de las bicicletas, la capital mundial de la tolerancia.
Thank you.